Invitamos a la señora ministra para que pueda iniciar su exposición, para lo cual le cedemos el uso de la palabra y también invitamos, si le acompañan los viceministros, que puedan acompañarla tomando asiento al costado. Bien, dando la bienvenida a los viceministros y también funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, y en ese sentido invitamos a la ministra que pueda iniciar su exposición y pueda sustentar el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidenta. Y por su intermedio presentó el proyecto de presupuesto para el sector Economía y Finanzas para el próximo año 2018. El contenido de la presentación son básicamente 3 temas los que se van a tocar. Primero es el enfoque estratégico del sector. En segundo lugar, vamos a ver la ejecución presupuestal de 2016 del sector y el avance hacia agosto de este año, del presente año 2017. Y finalmente, ya cuáles son los objetivos institucionales y la asignación del presupuesto del sector que me convoca, ¿no? Siguiente. El enfoque estratégico. Bueno, el sector economía tiene, digamos, como una de sus principales, más que metas, diría, es la principal rendición de cuentas, es consolidar y mantener y defender el equilibrio y sostenibilidad fiscal. Dentro de eso, tenemos que velar por siempre una continua mejora en el desempeño del gasto público y alcanzar una mayor recaudación de los ingresos fiscales. Esto obviamente en aras de consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal que mencionábamos. También es muy importante reactivar la inversión orientada al cierre de brechas. Toda la inversión, tanto privada como pública, tiene que estar destinada a brindar un mejor servicio al ciudadano, que finalmente es a quien nos debemos todos. Y todo esto siempre mirando un tema, digamos, la visión de largo plazo, y para eso tenemos que generar competitividad y conseguir la eficiencia de los mercados, con el fin de que podamos conseguir un mayor crecimiento potencial y mejorar el crecimiento a largo plazo del país. Siguiente. En lo que es la ejecución del 2016 y el avance al 2017, tenemos las siguientes cifras. En el sector Economía y Finanzas tenemos al MEF, al Ministerio de Economía, a la ONP, a la SUNAT, a Proinversión, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la OCE y a Perú Compras. El presupuesto mayor está en el MEF, porque el MEF tiene, como vamos a ver más adelante, bajo su pliego muchos de los fondos de incentivo presupuestal, y también tiene todo el tema de la deuda pública. Entonces el presupuesto nuestro es básicamente alrededor de 17.000 millones de soles, y alrededor de 25.000 millones de soles, y eso básicamente lo estamos manteniendo estable para el próximo año. Siguiente. ¿Cómo se va a financiar el presupuesto? Básicamente lo que estamos viendo es que el financiamiento se da sobre todo por las operaciones de crédito. Como dije, el MEF tiene en su cargo el manejo de toda la deuda pública, y ese es el principal rubro del sector. También a través de recursos ordinarios, que básicamente se está esperando un crecimiento con respecto, digamos, al año anterior. Los recursos directamente recaudados, en general hay un ligero incremento en el presupuesto con respecto, hay un ligero incremento con respecto al año 2016, y básicamente, como dije, los ingresos dependen, la fuente de financiamiento depende sobre todo ¿cómo se llama? El tema de la deuda, y lo que son recursos determinados, recursos ordinarios y los recursos directamente recaudados. Siguiente. Si lo vemos ya por categoría, lo que tenemos básicamente es ya por genérica de gasto. Tenemos que el presupuesto pasa de 7.837 millones a 8.261 millones. El principal incremento en este rubro está en el pago de pensiones y otras prestaciones sociales, que pasa de 4.944 a 5.154.
En cuanto al gasto de capital, acá sí hemos tenido básicamente una reducción, básicamente por el tema de la adquisición de activos financieros, que es el tema de los aportes a los organismos multilaterales. En la suscripción de acciones de los organismos laterales, CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. En el tema de servicios de la deuda pública hay un incremento ligero, obviamente por el incremento del déficit fiscal que hace que tengamos que recurrir a mayor financiamiento. Pero en general el incremento es relativamente pequeño y aparentemente estamos básicamente se ha mantenido el presupuesto con respecto al año anterior. Siguiente. Ya mirando hacia adelante, el presupuesto del 2018. Siguiente. ¿Qué cosa es lo que estamos buscando? Esto es un poco lo que ya dijimos anteriormente, es uno de los principales objetivos del MEF, consolidar el equilibrio y la sostenibilidad fiscal. Esto hace que seamos un país que tiene costo de financiamiento bajo y ese bajo costo de financiamiento nos permite financiar proyectos de largo plazo de infraestructura y también vivienda. Es por lo que normalmente se mide a los ministerios de Hacienda en casi todo el mundo. Para ello, tenemos que consolidar eso teniendo una mejor calidad del gasto público, un gasto público que llegue finalmente a quien tiene que llegar. Esto con optimizar al máximo la transparencia y la rendición de cuentas del sector público en general. Es uno de los principales temas que vemos a la hora de mejorar la calidad del gasto. Por otro lado, también tenemos que mejorar el nivel y estabilidad de los ingresos públicos. En el Perú los ingresos públicos son altamente volátiles por la dependencia que todavía tenemos a los precios de los minerales. La idea es conseguir tener una estabilidad mucho mayor de esos ingresos de lo que tenemos ahora. Por otro lado, tenemos que reactivar la inversión, es el principal la inversión tiene un componente muy interesante que es que permite reactivación de corto plazo y a la vez incrementar el crecimiento de largo plazo. Por eso es uno de los objetivos del Ministerio para asegurar un crecimiento sostenible y reactivar la economía en el corto plazo, tenemos que tener una inversión pública y privada que esté orientada al servicio al ciudadano, de manera que se usen los recursos lo más adecuadamente y sirvan para beneficiar a quienes nos debemos todos, como dije anteriormente. Esto dentro de un mejor marco de competitividad, para eso tenemos que lograr una mayor apertura económica y una armonización de los mercados de bienes y servicios. Entonces tenemos que ser mucho más eficientes en nuestros mercados de bienes y servicios para conseguir una mejor cobertura de bienes y servicios a precios más accesibles. Y finalmente, lograr la estabilidad a través de la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y mercado previsional privado. Ahora sí ya pasamos a pliego por pliego. El primer pliego es el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos por rubro, lo que vemos es que el presupuesto del Ministerio son básicamente 17.000 millones de soles. Hemos mantenido estable el crecimiento del sector para el próximo año, no estamos esperando ningún incremento. Básicamente las cosas que saltan acá es que tenemos una menor deuda pública producto de una eficiente administración de pasivos. Hemos básicamente captado deuda más barata y hemos prepagado deuda más cara. Y como dije, además, estamos en un momento muy interesante en los mercados donde al Perú se le financia una de las tasas más bajas del mundo emergente. Esto contrasta con una mayor reserva de contingencia, producto de lo que todos ya sabemos, tenemos que estar preparados para varios temas. La reserva de contingencia, además, tenemos que guardar para un tema de sentencias judiciales. Tenemos un proceso electoral municipal para el cual también tenemos que guardar dinero en lo que es la reserva de contingencia. Entonces, el menor gasto de deuda en realidad va a ser, del servicio de la deuda va a ser compensado con las mayores previsiones que tenemos que hacer en esa reserva. El siguiente. Proinversión. Como nosotros hemos dicho hace un rato, es para el Perú muy importante consolidar crecimiento a corto plazo con largo plazo. La inversión para eso es claramente un componente muy importante. Yo diría que es una de las políticas que genera en las dos dimensiones aspectos positivos. Nos ayuda a crecer hoy día mientras potenciamos el crecimiento del Perú en el largo plazo. Por eso el objetivo de Proinversión es promover y facilitar la inversión privada, así como la participación de agentes privados en la ejecución de proyectos de inversión pública en beneficio de la población, todo esto logrando la mayor competencia posible. Siguiente. En el caso de Proinversión, también básicamente el presupuesto se mantiene más o menos igual, no hay grandes novedades. Sí hay un incremento en el pago de personal y obligaciones sociales porque necesitamos potenciar
Básicamente, acá la idea es que Proinversión tenga un personal mucho más adecuado para poder actuar de igual a igual con las contrapartes, y la idea es más bien reducir los gastos en consultorías, ¿no? La idea es tener un personal mucho más capacitado en preinversión y recurrir menos a las consultorías para realizar los proyectos. Ese es un poco lo que estamos pensando por el presupuesto del año 2018. Siguiente. SUNAT. En el caso de SUNAT, los objetivos de SUNAT son mejorar el cumplimiento tributario y aduanero al menor costo de cumplimiento posible. La idea de SUNAT es que cobre los impuestos que tiene que cobrar, evite la elusión y la evasión, esto introduciendo la menor cantidad de distorsiones en la economía y reduciendo los costos de cumplimiento que haya que tener para el pago de los impuestos. Es decir, todos tenemos que pagar nuestros impuestos, pero que eso no sea una tarea que nos genere demasiados costos para nuestras actividades. Siguiente. En el caso de SUNAT, otra vez el presupuesto está más o menos similar al año anterior, si es que lo vemos en temas agregados. Lo que tenemos en SUNAT sí es... Hay un incremento en el rubro otros gastos, básicamente porque hay un incremento de laudos arbitrales y de sentencias judiciales. Eso es un tema que en realidad tenemos que buscar mejorar en el largo plazo. El Estado tiene que poder defenderse mejor en estos temas, porque es algo que estamos viendo que nos ocurre en varios sectores. Pero en realidad en el proceso de SUNAT, yo creo que ya ha venido a explicar el superintendente, es básicamente aumentar la capacidad, la digitalización en el organismo para buscar reducir la evasión con el menor costo posible. Siguiente. Luego viene la Superintendencia del Mercado de Valores. Lo que queremos acá es generar la mayor competencia posible en el sistema financiero y lograr articular el mercado de valores con el sistema bancario, y para eso queremos facilitar el acceso al mercado de valores a la mayor cantidad de agentes económicos posibles. Incrementar además las posibilidades de inversión y los inversionistas en el país. Necesitamos incrementar las posibilidades de ahorro e incrementar las posibilidades de financiamiento. Todo esto fortaleciendo la integridad del mercado. ¿No es cierto? Queremos un mercado transparente y un mercado confiable. Esos son básicamente los objetivos que tiene la Superintendencia del Mercado de Valores. Acá lo que tenemos es un incremento en el presupuesto. Básicamente lo que tenemos que hacer otra vez es digitalizar ese sistema, buscar generar articulación en todo el mercado, y acá tenemos un reto muy importante en la Alianza del Pacífico, sobre todo en los temas de integración. Queremos tener la mayor integración que se pueda con el resto de países de la Alianza, y además buscar tener todas las plataformas para que las transacciones y operaciones en el mercado de valores sean lo más fácil posible. Acá el reto está en traer a mucho más actores menos sofisticados al mercado, y por eso tenemos que tener los sistemas adecuados para que además esos actores puedan moverse al interior de los países de la Alianza. Siguiente. OCE. En el caso de OCE, acá también tenemos un reto muy interesante. Tenemos que fortalecer los procesos, las herramientas y las capacidades para las contrataciones públicas, fortaleciendo además la supervisión en la gestión de esos procesos y promover al máximo la competencia en los mismos. Siguiente. El tema de OCE, acá lo que hemos pasado es por un proceso de racionalización de varios de los procesos. Eso ha implicado que haya mucho menos operaciones que hacer, eso ha reducido el presupuesto de la institución ligeramente, y lo que estamos buscando acá es ver cómo vamos a empoderar a la institución para el tema de la reconstrucción en el presupuesto, pero en el marco de la reconstrucción para que la institución pueda atender ese tema de la manera más diligente posible. Siguiente. La ONP, la Oficina de Normalización Previsional, acá los tres objetivos que tenemos para la institución es promover la cultura previsional en todos los ciudadanos. Ese es un reto muy grande. Hay que fortalecer la gestión de los aportes de los afiliados. Los aportes de los afiliados tienen que estar gestionados de una manera eficiente y oportuna, y finalmente hay que reducir el tiempo de atención al ciudadano. El ciudadano tiene que básicamente poder hacer sus diligencias con la ONP de la manera más rápida posible. Siguiente. Acá no hay mayor novedad, básicamente lo que tenemos es un presupuesto que se mantiene más o menos similar. La realidad es que no tenemos muchas novedades en este rubro. El principal rubro en la ONP es básicamente el pago de pensiones, como ya dijimos anteriormente. Perú Compras. Perú Compras tenemos dos objetivos primordiales. Uno es optimizar la aplicación de las compras corporativas y las contrataciones del Estado. O sea, queremos optimizar el hecho que somos un actor enorme en el mercado y tenemos que aprovechar
el tamaño que tenemos para poder generar los mejores procesos en los mejores costos. Y dos, es promover la plataforma de contratación electrónica, ¿no? Es digitalizar el proceso y aprovechar nuestra escala para poder tener las mejores condiciones de compras. Siguiente. Acá tampoco hay ninguna novedad, el presupuesto es de 20 millones de soles y básicamente estamos manteniendo el presupuesto como lo teníamos el año pasado. Eso es todo. A través de la presidenta, agradezco la invitación y estoy allanada a cualquier pregunta que me quieran hacer. ¿Cómo está, congresista? Bien, habiendo culminado la exposición de la señora ministra, el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector Economía y Finanzas, cedemos el uso de la palabra a los colegas congresistas que desean hacer la intervención. El congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a la señora ministra, a los viceministros. Y mi pregunta es concreta, con relación a la reserva de contingencia, que se ha presupuestado en 3.440 millones, lo cual representa un incremento de 2.9% al año 2017. En gasto de capital se presupuesta 1.043 millones y tiene un incremento sustancial de 84% respecto al 2017. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el motivo para este incremento de 84% en la reserva de contingencia para gasto de capital? Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Congresista Carlos Tubino. Sí, la pregunta es con relación a la reserva de contingencia. Y vuelvo a hacerla, ¿no? Con respecto a la reserva de contingencia, para gasto corriente se presupuesta 3.440 millones. Pero se incrementa, lo cual es un incremento de 2.9% respecto al 2017. Y en gasto de capital se presupuesta 1.043 millones. Entonces la pregunta es, y esto es un incremento, el gasto de capital de 84% respecto al 2017. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el motivo para el incremento del 84% en la reserva de contingencia para gasto de capital? A través de la presidencia, señora ministra, colega nos piden que este es el informe de lo que está sustentando la ministra. No sé si tiene el mismo, por favor, a ver a los asistentes de la comisión para que le puedan haber facilitado. Bien. Congresista, puede en el detalle de los continuar con anexos de la ley de presupuesto, no en lo que acaban de exponer. Lo que está señalando el congresista Tubino, su pregunta está referido no necesariamente de la exposición, sino lo que él está manifestando del proyecto de la ley de presupuesto que habrían enviado y que están considerados en el anexo de la ley. Eso es del proyecto de ley, a eso se refiere el congresista Tubino. Bien, mientras le apoyan a la ministra seguramente a ubicar las respuestas respectivas, cedemos el uso de la palabra al congresista Edwin Vergara. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a los viceministros y a todo el equipo. Yo quería hacer una pregunta con respecto al tema de reconstrucción. El organismo supervisor de contrataciones con el Estado no está funcionando porque tiene algunos procedimientos y algunos tiempos para cuando se adjudica alguna obra en la reconstrucción. En el norte del país, muchas de las obras licitadas, el postor que perdió lo ha elevado a OCE. Quería preguntarle, aparte de que están bajando el presupuesto, ¿qué mecanismos están buscando, ministra, para que para que las obras sean adjudicadas y que tenga un tiempo menor en la ejecución? Porque si vamos a mantener los tiempos, no va a haber una reconstrucción idónea, no va a haber una reconstrucción rápida. Esa sería una pregunta puntual. ¿Algún otro colega congresista desea hacer alguna pregunta? El congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta.
Sobre el tema de inversión pública, se tenía previsto que en el 2017 el crecimiento sería 7%, pero en el primer y segundo trimestre ha sido menos 7.2 y menos 3%. Solamente en el tercer trimestre se ha logrado un 2.5%. Entonces, queremos que nos explique qué acciones efectivas realizará el Ejecutivo para que la inversión pública crezca sustancialmente para que lo que resta del 2017 y en el 2018 para lograr las metas planteadas. Y por otro lado es por qué no se asigna una mayor participación a los gobiernos subnacionales, quienes vienen siendo más efectivos en el tema de la inversión pública, ¿no? Entonces, y por otro lado, en el tema de la evasión de impuestos y recaudación tributaria. Por ejemplo, en el año 2016, toda la evasión de la SUNAT se calcula en 57.000 millones de soles anuales, ¿no? Entonces, y si comparamos el 2016, digamos, con lo que fue, el 2015 en relación al 2016, vemos que, por ejemplo, en el IGB, la evasión ha sido de 34 a 36%. En el año 2016, en relación al 2015, y del impuesto general a la renta de 50 a 51. Entonces, ya decíamos que esto incluye pues 57.000 millones de soles de evasión, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál es la explicación de este aumento de la evasión del IGB y del impuesto general a rentas? ¿Qué acciones ha tomado para revertir y reducir la evasión tributaria? ¿Y cuáles son las metas en reducción de la evasión de IGB y de impuesto a la renta que se espera para el 2018 y los siguientes años? Gracias, Presidenta. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias a la señora ministra, saludarle por su intermedio, Presidenta, y comentarle de que la Amazonía peruana es un territorio extenso que tiene una ley específica para propender a su desarrollo y que esta definitivamente no ha ayudado desde el momento en que se promulgó, sobre todo por la inacción de los gobiernos que sucedieron al gobierno que la promulgó. Y en ese sentido, seguramente en su despacho deben estar trabajando alguna propuesta alternativa, sobre todo por temas de coyuntura, básicamente vinculados, por ejemplo, a lo de las exoneraciones tributarias, ¿no? Este tema que ahí en la Amazonía se toca de manera permanente, siempre se encuentra con una pared que mientras nosotros no tengamos conectividad terrestre, por ejemplo, que es importante para esta localidad, fundamentalmente la región Loreto y la ciudad de Iquitos, le hablo, es bastante complicado eliminar este tipo de beneficios tributarios o compensaciones, como la llamamos mejor, a este territorio. Por ejemplo, ahorita, el 19 de noviembre próximo, vence una ley que permite la exoneración del IGB a los pasajes aéreos, se emiten documentos cancelatorios para ello, y quisiera saber si es que se ha previsto algo desde su despacho para plantear una prórroga al respecto o qué alternativa se propone, porque hay proyectos de ley ya encaminados en ese sentido. Y por otro lado, en cuanto a las exoneraciones en sí, fundamentalmente, ¿tiene alguna propuesta a su despacho? Muchas gracias, ministra, a través suyo, Presidenta. Bien. Gracias, colega congresista. ¿Alguna otra intervención? No habiendo preguntas por parte de los colegas congresistas, cedemos al congresista Flores. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, a los viceministros. Quería hacer una pregunta a la ministra referente a un paquete de medidas que salió último para incorporar algún grupo de productos en las detracciones, que es el 10%, ¿no? En algunos productos, con lo cual le quitamos dinero a los pequeños, micros empresarios y guardamos el dinero por 30 días, 45 días en el Banco de la Nación, luego se devuelve. Entonces, el criterio, cómo se está manejando en ese sentido para, en vez de dar más plata hacia afuera para que empiece a reactivar la economía, lo que estamos haciendo es retener, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a manejar en ese sentido? Y por otro lado, en el caso de la
reconstrucción del norte, ¿cuánto se tiene proyectado el Ministerio de Economía la recaudación? Porque va a generar una reactivación económica, ¿no? Entonces, así como está soltando dinero el Estado, va a haber también un retorno. Entonces, ¿cuánto es la proyección del retorno, en este caso, que tiene el Ministerio? Gracias. Gracias, congresista. Sí, vamos a ser puntual en algunas preguntas. Señora ministra, nos gustaría que quizás pueda coordinar con quien corresponda a efectos de que nosotros también la comisión podamos dictaminar diversos proyectos de ley que han ingresado a nuestra comisión y estamos a la espera de las respuestas de los oficios que se habrían enviado de los proyectos de ley 10.987, 1.844, 1.788, 1.703, 1.646, 1.744, 1.666, 1.537, 1.455, 1.385, 1.364. Son estos los proyectos de ley, más de 10, que hasta la fecha no nos habrían remitido la opinión y esperemos, señora ministra, que pueda coordinar a quien corresponde y nos puedan enviar los proyectos de ley para que podamos dictaminar. Asimismo, es una preocupación constante en esta comisión por parte de los colegas congresistas y no solamente de los colegas congresistas, sino también en la sesión descentralizada que hemos llevado a cabo en diversas regiones sobre el cumplimiento de las deudas sociales, señora ministra. Agradeceríamos que pueda desde el Ministerio buscar las mejores formas para quizás incrementar el monto que ustedes han planteado en el proyecto de ley de presupuesto, los 200 millones, que es para el sector educación, y 50 millones para los demás sectores, y siendo, digamos, el monto mucho más alto que requiere para que podamos siquiera llegar al 10% del cumplimiento de estos pagos, nos gustaría quizás en la primera vez cuando vino y también se sustentó, y esto fue una de las inquietudes, y le habíamos pedido que quizás se pueda disminuir algunos rubros que tienen los diversos sectores para que podamos en el debate propio ustedes presentarnos un monto considerable para que con ello se pueda cumplir con esta deuda que tiene el Estado a muchos peruanos. Bien, siendo así, el congresista Tapia nos pide el uso de la palabra. Sí, presidenta. Yo quiero aprovechar que está la ministra de Economía. Yo soy de la región Cajamarca y pues en mi región Cajamarca pues estamos entre 16 y 23% de la pobreza extrema. Entonces, todos sabemos de que, bueno, en cuanto a pobreza, pues el 20.7% de la población se encuentra en esta situación. Es más, en la zona rural todavía cerca del 44%. Entonces, realmente es una preocupación, toda vez también que en cuanto a extrema pobreza, más o menos estamos en 3.8%, ¿no? En pobreza extrema. Entonces, si el gobierno se ha comprometido a reducir la pobreza de 20.7% a 15% para el 2021 y en cuanto a pobreza extrema de 3.8 llevarlo a 1.5 en el 2021, entonces de manera puntual quisiera decirle acá a la ministra de Economía qué medida va a tomar y qué medidas concretas tiene para, en el caso de mi región Cajamarca, que es la región más pobre del Perú, ¿no? Entonces, y como último tema, presidenta, es en el tema de la SUNAT. Si bien es cierto, veo que a la OCSE de 80 millones que tenía la han bajado a 70 millones, pero la OCSE, y su avance también está en 5%, pero como que la OCSE no llega, presidenta, al nivel de las diferentes regiones del Perú, y probablemente también sea por falta de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente se ha considerado reducirle cerca de 10 millones, ¿no? En su presupuesto, ¿no? Y en cambio de la SUNAT, en el rubro otros gastos,
A ver, en el ASUNAT, en el rubro otros gastos, se incrementa de 34 millones del año 2017 a 139 millones el año 2018, ¿verdad? Entonces, de igual forma, en el rubro adquisición de activos no financieros, se incrementa de 190 millones 2017 a 252 millones.